retomamos las clases de nuestro taller literario correspondiente a esta semana. Agradeciendo a la señora directora Susana Tesio el esfuerzo que ella hace para que los talleres no se pierdan, así que le pone mucha paciencia a esto para que los talleristas nos adaptemos a la llegada a la gente a través de la tecnología. Así que muchísimas gracias, señora directora, y estamos intentando precisamente, como usted dice, esta forma de contención de los adultos mayores a través de los talleres que la UNATE brinda y no descuida pese a esta situación de pandemia y todo lo que estamos pasando, que entorpece un poco, no hay posibilidades de encuentro. Así que bueno, desde la guardilla vamos a abordar la temática que teníamos prevista para hoy. Para hablar del lenguaje literario, que es en el que nosotros nos hemos centrado en este tiempo, tenemos que hablar de los recursos. El lenguaje literario es un lenguaje, yo les decía, libre, que abarca todas las posibilidades de la expresión y de la imaginación, pero tiene normas y reglas que le son propias. Entre ellos, si nosotros hablamos del poema, como es lo que en este momento yo estaba analizando con los estudiantes, el poema tiene una estructura que le es propia, frases cortas que se llaman verso, conjunto de frases que se llaman estrofas. Ya vamos a ejemplificar con un poema que escribe Mario Aramayo, uno de los muchachos del taller de la guardilla. Y por otro lado, recursos que son figuras del discurso. Decimos figuras porque apuntan a expresar ese sentimiento, pero dicho como si fuese un lenguaje nuevo. El lenguaje cotidiano en la poesía se transforma. Y se transforma a través de esto que yo les comento, que se llaman recursos. Por ejemplo, el poema de Mario, que lo tengo acá presente, dice, fijémonos en la estructura que elige el poeta para realizar su texto. Versos, hay una separación en el conjunto de versos que se llaman estrofas. O sea, el poeta ha separado su texto literario en dos estrofas. Son dos estrofas con X cantidad de versos. Paso a comentarles los recursos que utiliza el escritor Mario Aramayo. Él ha centrado todo su discurso estético, esta poesía, en imágenes de colores, por ejemplo. Dice, ¿cuántas hojas tiene el otoño? Y desde ahí nosotros ya imaginamos colores, por ejemplo. Fíjense, muchas, las que se te ocurran, pues caen de noche, de día, de colores, oscuras, hasta que llegue el mediodía. Observen, ahí apareció otro recurso interesante que es el ritmo. Las frases cortas y la selección de palabras van haciendo en este texto un ritmo. No necesariamente la rima, como usaba la preceptiva clásica, sino un ritmo que es propio del texto literario poema. Así, muy despacito y sin prisa me acercaré a llevar un montoncito de ellas y las pintaré. Fíjense los colores que pone, ¿no? La idea de imagen en este caso. Otro de los recursos interesantes y muy utilizados en el discurso literario es la comparación. Es decir, tus ojos parecen el cielo, tu mirada es como una nube clara. Es decir, ser, parecer, semejar serán las palabras que harán que en el texto literario la figura se convierta en una comparación. Luego tenemos otro recurso interesante que es también propio del discurso literario, pero del lenguaje cotidiano
también hace uso de este recurso. Y es la personificación. ¿Cuántas veces nosotros le atribuimos características humanas a cosas inanimadas, a un lugar, a un paisaje, a un elemento? Yo puedo decir, lapicera amiga que me acompaña todas las noches, hablando conmigo, etc., ¿no? Es decir, yo puedo crear una personificación a través de algo que me impacta mucho, y entonces lo considero más allá de un ser inanimado, lo considero una persona, alguien que me escucha, que me acompaña, que comparte. La personificación, entonces, decíamos la comparación, la personificación, y ahora viene un elemento, un recurso que es propio de la poesía, pero que solemos usarla mucho en los refranes, en el discurso indirecto, cuando suavizamos alguna complicación, algún insulto o algún discurso fuerte. Muchísimas veces estamos apelando a la metáfora. ¿Sí? La metáfora dice una cosa y significa otra, cambia el sentido de las palabras. Y en este caso nosotros tenemos los refranes, por ejemplo, ¿no? Dice, al que nace barrigón. Bueno, nosotros conocemos los refranes y el significado es la metáfora, ¿sí? Y les voy a mostrar a través de imágenes cómo funcionan estos recursos, específicamente la metáfora, que es la que me interesa a mí. Sin ir más lejos, acá tengo una metáfora de la pandemia cerca, pero se las voy a mostrar con imágenes. Una de las formas de transmitir un significado que no es el denotativo, o sea, el significado propio del diccionario o el significado propio que tiene una cosa, es la metáfora. Y la metáfora puede trasladarse a imágenes. Fíjense que acá título e imagen connotan algo. Si nosotros podemos imaginar muchísimas cosas posibles para la palabra pulseada, y esta imagen que está acá, ¿no? Que es una imagen no definida, entre vida y muerte. Fíjense cómo está la expresión de ese rostro, sin embargo parece una calavera, ¿no? Miren todos los significados posibles. El túnel, muchos deben conocer el túnel porque es de sábado. Y el túnel en la figura nos muestra a alguien que está bajando, pero que está bajando solo, manos en bolsillo, sin nada. Sí, también, ¿no? El túnel no es solamente el bajar hacia la profundidad, sino que debe ser un túnel metafísico, un túnel de una carencia, un túnel que atormenta a ese personaje. Luego tenemos acá esta está interesante, se llama En el otoño, es un libro de una autora salteña, Clara Larny. Clara Larny, que es una profesora jubilada ya, escribe en el otoño. Sí, yo les di el dato de profesora jubilada para que nosotros asociemos la palabra otoño, y fíjense el dibujo y los colores que Clara pone en la tapa de su libro. Es decir, la connotación que hay acá entre frase e imagen. Después, un escritor de allá del norte salteño, de Orán, del grupo Lepep, que es Santos Vergara, es el director de este cuaderno que solía ser impreso hace un tiempo, que se llama Cuadernos del Trópico. Y fijémonos estos rostros, el trópico, pero el trópico de allá del norte, el trópico de comunidades aborígenes, el trópico de gente desnuda, con dolor e ira en sus rostros. Miren la connotación de la imagen. Todas esas imágenes son metafóricas. Sí, es distinto ver, disculpen,
un accidente de tránsito, por ejemplo, y el discurso dice accidente de tránsito, una moto y un camión, por ejemplo, es tan clarito el discurso ahí. Mientras que en el caso de la literatura nosotros tenemos un título, pero un título connotativo, un título al que el lector tendrá que buscarle el sentido o asignarle desde su propia experiencia un sentido. Acá nosotros tenemos las vueltas del perro. Se dice que el perro da muchas vueltas para echarse, ¿vieron? Que también en el lenguaje popular se dice da más vueltas que un perro para echarse. En este caso, las vueltas del perro juega con esa idea de no resolver algo rápido, pero habría que ver porque la imagen connota otra cosa, una idea más allá de la realidad cotidiana, la idea del miedo, del oculto, etcétera. Bueno, por supuesto que es una invitación a la lectura también. Este libro es del autor salteño de Orán, Santos Vergara. En cambio, fíjense cuán más denotativo, como más claro, es este título que dice Cuentos del Noroeste. ¿Sí? Nosotros sabemos que en este libro vamos a encontrar cuentos. ¿De dónde? Del noroeste. Ese es un título que orienta mucho más al lector, pero el lector igualmente tendrá que abrir el libro y fijarse qué tipos de relatos ahí encuentra, ¿sí? Bien, estos son los recursos que quería comentarles porque son los más utilizados en el discurso poético, las imágenes, como las que leí en el poema de Mario, la personificación, la comparación y la metáfora. Al respecto, cuando terminemos esta grabación voy a subir 3 modelos. Para la personificación, escuchen atentamente el poema que recita un sacerdote español y que es de la religiosa Lucía Antequera, y es impresionante, es muy lindo para escuchar. ¿Por qué les digo escuchar y por qué subo la grabación y el video, la imagen? Porque hay algunas razones para esto. No es igual leer que recitar. Él se concentra muchísimo en lo que está diciendo. Por otro lado, todos esperamos la primavera, así que del autor sea el que nosotros tenemos, ¿no? Y además, una tercera razón es que la personifica a la primavera, le habla a la primavera y le cuenta cómo la estamos esperando. Para esto les dejo el video entonces de este sacerdote que hace una hermosa recitación con el poemita de Lucía Antequera, que hace una exhibición, si ustedes quieren, de lo que es el recurso de la personificación. Excelente propuesta ahí, ¿no? Por otro lado, para mirar cómo funciona la comparación, les he dejado el poema número 12 de Pablo Neruda, y ahí observen cómo dice tus ojos como esto, tu sonrisa, cómo empieza a detallar y a describir al ser amado a través de la comparación. Y finalmente el poema de Baltasar Alcázar, que es un conjunto de cuartetas breves, muy breves, pero con mucho humor. Esto viene al caso para que veamos cómo funciona la metáfora, pero cómo también la poesía puede hacerse con humor. Entonces, estas cosas, todo esto está dentro del discurso literario y en este caso del género lírico. Esa era la finalidad del taller en un principio, pero como no hemos podido vernos tanto, yo les sugiero y los invito al que tenga alguna inquietud de escritura, de uso del lenguaje, que haga propuestas y les dejo esta inquietud. ¿Qué quiere leer? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escribir? Hay una multiplicidad de textos, ustedes se
contactan con el taller y juntos hacemos la producción literaria. Bueno, muchas gracias, nos encontramos nuevamente el lunes.